Mi nombre es Juan Miguel Espinosa, agradezco la invitación de venir a compartir ustedes un poco de lo que se está haciendo en la comunidad de Saxamarca a nivel de un pedido que fue de los primeros que transmitió la comunidad, que era el de recopilar su historia desde los tiempos prehispánicos hasta el siglo XX, ¿no? Les voy a contar, antes de entrar al texto mismo, les voy a contar un poco cuál es el objetivo y el enfoque desde el cual hemos trabajado este documento que sintetiza los grandes hitos de la historia de esta comunidad, ¿no? Entonces, como les decía, se trata de este proyecto en el marco del convenio institucional que tiene la Dirección Académica de Responsabilidad Social, del cual ya Cintia y Alicia darán más información. Esto que yo voy a presentar es una parte, es uno de los elementos de este trabajo más integral en el marco del convenio, ¿no? Y lo que se trata es de recopilar la historia local desde los tiempos prehispánicos hasta el inicio del conflicto armado interno, es decir, hasta el año 82, en el caso del proceso de Saxamarca, como voy a referir en un momento, ¿no? Y se trata de un marco temporal delimitado por un pedido específico de la comunidad. La comunidad de Saxamarca entra en el relato de la comisión del informe, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a propósito que es considerado un caso emblemático de la situación de violencia, porque Saxamarca es la primera comunidad campesina que se enfrenta a Sendero Luminoso a través de una revuelta y que constituye como el gran hito de esta memoria de resistencia frente a la violencia desde los espacios rurales. Y así entra en el relato de la Comisión de la Verdad, como un agente de resistencia. Pero más bien, justamente cuando comenzamos a trabajar con la comunidad hacia el año 2013, el pedido de ellos es un poco de fatiga frente a que el único acontecimiento por el cual son reconocidos dentro del discurso histórico nacional es el de su enfrentamiento a Sendero, ¿no? Y el pedido va en esa línea justamente de recopilar todo lo anterior, que también puede tener episodios y procesos interesantes, ¿no? Entonces un poco es desmarcarse de este foco de atención en que Saxamarca, lo único por lo que aparece en el discurso de la historia peruana es por los episodios de la violencia política de los 80, ¿no? Y más bien lo que entendíamos era nuestra tarea entonces era ayudar a documentar este proceso más amplio de la historia local de Saxamarca, de tal manera que el episodio de la violencia sea eso, un episodio y no el eje de toda la narrativa de la historia local, ¿no? De tal manera que se pusiera en contexto con todos los procesos anteriores. Y de esa manera, a partir de esta inquietud, insisto, expresada por la misma comunidad, nos planteamos algunas preguntas, porque hicimos dos cosas. Primero fue recuperar un poco los archivos. La comunidad campesina tiene un archivo donde está su documentación administrativa, las peticiones, etcétera. Y lo otro que hicimos fue conversar con los dirigentes más antiguos de la comunidad, aquellos que están sobre los 75 años y que, claro, son testimonio vivo de los procesos previos a los años 80. Y en ese sentido, lo que descubrimos fue de que antes del episodio de esta revuelta contra Sendero, que me olvidé decir que era del año 83, antes de este episodio de revuelta contra Sendero, había toda una historia de parte de estos dirigentes campesinos de forja de una organización social en la comunidad. Y por tanto nos planteamos esas preguntas que están ahí, ¿no? Es decir, la historia que queríamos contar y que buscaba desmarcar, descentrar el foco de atención de la violencia era más bien cómo se construye esta organización campesina en el tiempo. Entendemos de que no es una cosa de una noche, de un día para otro, sino es un proceso que se va armando. Y segundo, cómo este proceso de construcción de organización campesina ayuda a mostrar que estos comuneros y comuneras son ciudadanos y están buscando ejercer su ciudadanía a través de organizarse localmente, a través de exigir la apertura de una carretera, a través de exigir
y solicitar la construcción de un colegio primario y luego uno secundario, es decir, son agentes de su destino y que van construyéndose como ciudadanos. Entonces, ese era el foco que le queríamos dar. Justamente ahí tenemos una foto de un comité de saxamarquinos que logran, a través del intermedio de este diputado, Jesús Maraví, votado por Ayacucho, que logran que Saxamarca se constituya en un distrito autónomo. Entonces son dirigentes que se están moviendo para conseguir el acceso a derechos. Y por tanto, eso nos parecía que debía ser el eje desde el cual contáramos esta historia. Ahí tenemos uno de estos episodios de trabajo porque, igual que ustedes, hemos involucrado a estudiantes de la especialidad de Historia justamente para este trabajo de recopilar las memorias, etcétera, etcétera. Y ahora más bien quiero entrar, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, no sé si me he dejado entender, hasta aquí el objetivo de lo que hemos hecho, ¿sí? Y más bien ahora lo que quiero entrar es al documento, que ya felizmente luego de un trabajo bastante arduo hemos logrado entregar una primera versión completa, ¿no? El documento ahorita como título provisional tiene este de acá. Ahí es una cosa todavía que tiene que ser pensada con la comunidad. El título tiene que ser validado, pero en principio está este título acá: nuestra historia, nuestras voces, la comunidad de Saxamarca y su caminar desde los tiempos prehispánicos hasta el siglo XX. Entonces es un título provisional porque había que poner un título. El texto está dividido en 7 capítulos, ahorita tiene alrededor de 90 páginas, que va a aumentar quizás hasta un poquito más de 100, porque está pendiente un capítulo que lo está preparando aquí Alicia, y tiene esa estructura, ¿no? Un primer capítulo más introductorio y metodológico para explicar por qué se ha hecho esta historia y además cuál ha sido el proceso de trabajo de la misma, donde se muestre este objetivo que les acabo de contar hace un momento, y por otro lado se explique el proceso de trabajo, porque ha habido un proceso de mucho diálogo con los dirigentes, que son los protagonistas y los que conservan esta memoria histórica. Entonces vamos a tener, ya con la versión completa, vamos a ir una última vez para entregárselos, para que lo lean y para tener una última reunión de lo que llamamos la validación, para precisar cosas, para tomar consideración de los comentarios que los dirigentes puedan tener. Y bueno, luego sigue un segundo capítulo que es más bien presentar el territorio de Saxamarca y las características demográficas, una cuestión más de geografía, de demografía, también de la organización política, económica y demás, una síntesis de cuál es el estado actual de la comunidad. Y luego ya vienen los capítulos más ligados a la cuestión histórica, ¿no? Que como ustedes pueden ver sigue un hilo conductor cronológico, ¿no? El periodo prehispánico, el periodo colonial, el siglo XIX y el gran capítulo que en realidad es el corazón del texto, que es el capítulo del siglo XX. Porque todo lo que es previo a los años 30 no hemos podido documentar de primera fuente, porque claro, del 36 en adelante tenemos el archivo de la comunidad ahí con sus vacíos y con su desorden, pero que al menos nos ha permitido documentar el proceso y además tenemos a los actores vivos. Todo lo demás ha tenido que ser recopilado fundamentalmente de lo que desde la historia llamamos las fuentes secundarias, es decir, desde bibliografía publicada, ¿no? Que además lo que existe sobre comunidades campesinas es bastante poco, ¿no? Entonces hemos intentado ahí lo que se puede. Y hay un último capítulo de vida cotidiana y cultura popular que lo está preparando aquí Alicia, que bueno, ella es la que está además desde el inicio en el vínculo con la comunidad y por tanto tiene mucha información que le hemos pedido que la ponga por escrito. Y en fin. Bueno, algunas pistas para que nos ubiquemos en lo que voy a contar. Lo que sigue es presentarles estos grandes hitos que están presentes en el documento. Saxamarca es un distrito de la provincia de Huancasancos, en la parte central del departamento de Ayacucho, ¿sí? Y está a unas 4 horas, un poco menos, desde Huamanga, desde Huamanga, de viaje, y su capital es este centro poblado del mismo nombre, Saxamarca, que está a unos 10 kilómetros de la capital provincial, que se llama Huancasancos.
y además tiene 4 anexos periféricos que están bajo su jurisdicción, que están ahí mencionados. Lamentablemente, por falta de documentos, por falta de documentación, el texto no puede dar cuenta de qué pasa en los anexos. Ha sido, bueno, era una tarea que ya no sobrepasaba. Y además lo particular es que, si bien es un distrito, coincide que también Saxamarca funciona como una comunidad campesina. Tiene esa doble naturaleza jurídica de alguna manera, ¿no? Funciona como un distrito, una jurisdicción política, como un gobierno local, y a la par tiene el régimen de una comunidad campesina, es decir, con un territorio intangible y que es propiedad de los comuneros, y que se administra de maneras particulares, que bueno, ya ahí quizás Alicia y Cintia les van a poner más información. Yo creo que mejor me concentro en la historia, ¿no? Pero sí es un caso particular, eso también es un caso particular, ¿no? Son muy pocos los casos de distritos que coinciden con territorio de una comunidad campesina. Ahí está un poco el mapa, hecho por un dirigente campesino, Sósimo Chávez, en el año 58. Estas expresiones de ejercicio de ciudadanía, de movilización de recursos. Él hace el mapa a mano y a trazo propio porque es un requisito que pide el Estado para que se le reconozca como distrito a Saxamarca. Entonces él, como les pedían el mapa, se puso a hacer el mapa. Y ahí lo tenemos hecho a su mano. ¿Qué tan verídico es? Justamente ahí hay imprecisiones, hay un geógrafo que ha hecho más bien la delimitación yendo a los límites. Ahí eso le puede informar ellos. Okay. Pero sí, evidentemente, como todo mapa hecho a mano, tiene sus limitaciones, ¿no? Pero nos ponía más por el ejemplo de un dirigente moviendo sus propios recursos para hacer, ¿no? Pero sí, por ahí va la cosa. Acá está Bancasancos, la capital de provincia, y otros distritos o comunidades periféricas, ¿no? Entonces ahora mismo, más bien los hitos, ¿no? Del periodo prehispánico y del periodo colonial tenemos bastante pocas cosas, ¿no? Y por eso va a ser más sencillo resumirlo. En lo que tenemos del periodo prehispánico, sabemos que hay, por un estudio arqueológico de la cuenca del río Jaracha, un río importante del centro de Ayacucho, que riega las aguas del distrito de Saxamarca. Sabemos que hay restos de cuchillos de obsidiana, y por otro lado, por el sentido de las investigaciones arqueológicas, sabemos también que se dio la presencia y la influencia cultural de la cultura Paracas, de la cultura Nazca, del imperio Huari y bueno, finalmente del imperio incaico, ¿no? Pero claro, todo eso lo reconstruimos como contexto general, no como dato particular de lo que pasa en Saxamarca, sino lo que está pasando en la región de Ayacucho. El único dato que tenemos así dado de la comunidad es la presencia de unos sitios arqueológicos, que además nosotros no hemos podido ir. Ahí es referencia de lo que dicen los dirigentes, que ha sido puesto en el documento tal y como ellos lo describen, y también una narrativa, una memoria que está muy presente en los dirigentes, y es la presencia de momias que fueron encontradas en uno de estos sitios cercanos a la comunidad, y que, bueno, la nota pintoresca, la anécdota que se recoge es de que estaban custodiadas en la escuela primaria y que el profesor los utilizaba como elemento de castigo. Entonces, cuando un alumno se portaba mal, los encerraba con la momia, como para que mecanismo disciplinario tradicional, ¿no? La letra con sangre entra, en este caso es la momia el elemento de disciplinamiento, ¿no? Y bueno, como es una anécdota interesante y central para la memoria de estos dirigentes, la hemos puesto en el texto también. Ahora, en la parte colonial sí hemos encontrado la tesis de un historiador ayacuchano que nos ha permitido ubicar 3 acontecimientos claramente históricos, sobre los cuales hay dato fáctico que sabemos que ha ocurrido, ¿no? Primero, que Saxamarca es fundada, ojo, un dato importante, es que en el mundo andino no existe una organización del territorio como estamos acostumbrados nosotros. En el mundo andino prehispánico lo que existe es una dispersión de la población. Es lo que un historiador
John Murray llamaba el control vertical de pisos ecológicos. Entonces, una comunidad andina prehispánica no está concentrada en un pueblo, sino está dispersa en varios espacios, desde los cuales se vinculan porque sienten un vínculo de parentesco, el famoso ayllu, tienen un vínculo de parentesco e intercambian bienes. Pero justamente la idea es controlar la mayor cantidad de pisos ecológicos de territorios para tener acceso a más recursos. Entonces, más bien la pauta del mundo andino es la dispersión de la población. No sé si me dejo entender con esto. ¿Qué pasa? Cuando en el mundo colonial los españoles llegan e implantan el sistema del dominio de los indios, este sistema de dispersión de la población no les conviene. No sé si me dejo entender. Porque a ellos les interesa dos cosas. Uno, cobrar el tributo, y dos, evangelizar a los indios como justificación de la conquista en la que están. Entonces, lo que hace el virrey Toledo hacia el año 1570 es obligar a que las comunidades de indígenas se concentren en pueblos de indios o en las llamadas reducciones de indios. Entonces, más bien Toledo obliga a la concentración de la población y les pone un corregidor, que es la autoridad civil, y les pone un cura doctrinero, que es la autoridad religiosa. Y entonces así se crean los pueblos de indios, los pueblos rurales, que son los que van a dar forma a lo que hoy llamamos las comunidades campesinas. Entonces, por tanto, históricamente hablando, Saxamarca recién comienza como espacio cuando dentro de esta política del virreinato de Toledo hay que formar las reducciones de indios. Y en 1574 es el acta de la constitución de la reducción de indios de Nuestra Señora de la Asunción de Saxamarca. Entonces, ese es el hito fundador de la comunidad. Y por eso en el prehispánico no podemos hablar más de Saxamarca concreto, porque no existe como espacio con nombre. El nombre se le pone cuando se les obliga a los indios a concentrarse. ¿Y hay día exacto? ¿Ah? ¿Hay día exacto en 1574? El documento debe decirlo, ahorita no me lo acuerdo yo, pero el documento sí está fechado con día exacto. ¿La comunidad lo sigue utilizando como fecha de celebración? No. No, porque más bien el hito fundador para ellos es el reconocimiento del siglo XX por el Estado peruano. Sí. Ahora, luego hay otras cosas, de que si bien se les constituye como reducción de indios, la otra cosa, el segundo hito clave que encontramos en el tiempo colonial, es cuando la autoridad colonial reconoce cuál es el territorio de esta reducción de indios, es decir, demarca los límites de la jurisdicción, que es un hito importante porque justamente esos límites que se establecen en el temprano siglo XVII son los que luego la comunidad va a pedir que se le reconozcan cuando se entre en el sistema republicano. Porque cuando el sistema republicano comienza, cuando después de la independencia comienza, primero hay todo un debate si es que las comunidades indígenas deben existir o no deben existir. Los primeros gobiernos de la época republicana dicen que más bien hay que suprimir a las comunidades indígenas. Luego en 1920 el presidente Leguía zanja el debate diciendo hay que reconocer a las comunidades indígenas con su territorio. Y entonces, cuando se comienza este proceso de reconocimiento de parte del Estado, los de Saxamarca van a llegar a este documento colonial para decir estos son nuestros territorios, queremos que los reconozca el Estado peruano. Antes lo reconoció el Estado colonial, ahora le pedimos que lo reconozca el Estado republicano del Perú. Y lo interesante aquí es que quienes mueven la cosa son los caciques de la zona. Nuevamente dirigentes de la época, en este caso con otro nombre, el curaca, el cacique, la autoridad indígena de la reducción. Y que, bueno, en 1608 expiden el documento solicitando al virrey el reconocimiento, que al final es aceptado en 1536. Y el otro espacio, el otro hito importante es la iglesia y la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción. En una sociedad como la colonial, donde lo cristiano es un elemento central de la organización social, el hito fundador de la iglesia es clave, ¿no? Cuando tienen su propia iglesia, es un elemento también de prestigio. Y también la formación de una cofradía en 1625. La creación de la iglesia no tenemos la fecha exacta, se calcula que es en los últimos años del siglo XVI. Y más bien la cofradía
que es una organización religiosa de los indios que tienen una patrona, en este caso la Virgen de la Asunción, se forma en 1625. Y bueno, la Virgen de la Asunción, en tanto es la patrona, sigue siendo festejada, ¿no?, hasta la actualidad. La fiesta patronal de Saxamarca está ligada a esta devoción y a esta cofradía que comienza en la época colonial. ¿Y la Virgen es de la época colonial como busto? Como imagen. Como imagen. Eso debe saber tú. ¿De qué época data la imagen de la Virgen? Es reciente, ¿no? Tenemos dos vírgenes. Ya. La más antigua, que ha sido restaurada porque también ha sido pues un incendio, ¿no?, dentro de la iglesia, y esta mandaron a restaurar en una comunidad cercana que es Pucanamarca y después trajeron a Lima. Tuvo como 15 años de restauración y durante ese tiempo ya la comunidad de Saxamarca, como igual es una virgen muy milagrosa para ellas, todo lo que son los residentes de Lima, porque hay saxamarquinos que viven en Lima, en Ica y en Huamanga, juntaron dinero y compraron otra virgen. Entonces actualmente la iglesia se cuenta con 2 vírgenes de la Asunción. La otra es la más antigua, ¿no?, que tiene mucho más valor, pero una parte, cierta parte, porque la otra parte sí ha es restaurada. Yo, por ejemplo, el tema es que la iglesia está muy descuidada, está prácticamente abandonada, ha habido muchos robos, como refiere Alicia, entonces está literalmente clausurada. Yo, por ejemplo, he ido como 5 veces y nunca he podido entrar a la iglesia, porque, claro, es una barrera importante, ¿no? O sea, hay que coordinar especialmente para que esté el sacristán para poder entrar, ¿no? Entonces, lo que sabemos es una situación de mucho deterioro y también, como pasa con muchas iglesias rurales, de mucha transformación no necesariamente bien pensada, ¿no? Entonces, yo dudo de que la imagen se remonte a mucha antigüedad, ¿no? Sí. Pero hay un equipo que ha trabajado eso que se les podría pedir el dato, ¿no? Sí. Bueno, entonces, más bien pasamos ahora al siglo XIX. Nuevamente aquí hay un gran vacío. No tenemos, aquí sí no hemos encontrado nada, ningún dato. Y por tanto lo que hemos hecho es reconstruir el contexto regional, es decir, lo que está pasando alrededor de la comunidad. Y ahí hemos encontrado primero un dato más objetivo. Saxamarca, en el orden republicano, después de la independencia, ya pasa a entrar a un nuevo tipo de organización de territorio, pasa a pertenecer a la provincia de Cangallo y al departamento de Ayacucho, que no existían antes en la época colonial. O sea, ahí hay una nueva situación jurídica que se presenta a nivel de territorio. Son de la provincia de Cangallo, del departamento de Ayacucho. Y la otra cuestión interesante es que el departamento de Ayacucho tiene una activa participación a nivel de movilización indígena a favor y en contra de la independencia. Las comunidades campesinas no son ajenas al proceso de la independencia, sino participan políticamente tomando partido por los bandos que están ahí y además construyendo una posición política. No solamente se trata de acomodarse al nuevo escenario, sino también hay una reflexión que se va construyendo y por tanto los estudios históricos de la época nos hablan de indígenas que son agentes políticos, que son actores políticos. Y justamente en relación con la gran tesis, la gran idea del texto, hemos querido recoger esa idea, ¿no? Mostrar a los morochucos que participaban en las guerrillas patriotas que promovían la independencia, pero también mostrar otros casos como el de los iquichanos, que es una comunidad que más bien es realista, que quiere que el rey se mantenga en su posición. Es decir, los indígenas que no son actores pasivos, sino que están participando del contexto y que los estudios históricos dan cuenta de esa participación, para romper con este prejuicio de los indígenas como entes más bien pasivos, que no hacen nada, que solamente son masa que sigue, ¿no? Encontramos esta actitud política clara. Y entonces la idea es algo así como que, considerando esto que pasa en la región, los saxamarquinos también tienen que haber tomado alguna posición frente a lo que está ocurriendo. No sabemos exactamente cuál. Los dirigentes quieren que digamos que han sido patriotas, porque claro, suena más bonito. Pero bueno, lo que estamos diciendo es, ellos han tomado una posición, pero no sabemos cuál porque no hay ninguna fuente que nos hable de eso.
Ahora, entrar a lo último que es el siglo XX, como ven, tengo dos diapositivas de esto, porque es el gran capítulo. De los 90 páginas, 40 son del siglo XX. Porque toda la información que tenemos rica es sobre este momento. Entonces, ahí les resumo, porque luego les van a pasar el texto, les resumo cuáles son estos grandes hitos de lo que pasa en el siglo XX. El gran hito es que en 1936 el Estado peruano reconoce a Saxamarca como una comunidad campesina. Ellos ya han funcionado como tal desde siempre, pero la legitimidad que les da el Estado peruano tiene otras características. Porque el ser reconocidos por el Estado les permite, por ejemplo, ir a un juzgado y litigar por sus derechos de tierras frente a las otras comunidades. Les permite también pedir el acceso a una escuela, que haya un profesor permanente en Saxamarca. No sé si me dejo entender. El reconocimiento del Estado está asociado a acceso a derechos. Para los saxamarquinos ellos lo tienen claro. Y por eso mueven todos sus recursos, contratan un abogado, van viajando a Huamanga, justamente para lograr esta meta, que se construye en un periodo de 10 años, desde 1925 por ahí es la primera solicitud, y el reconocimiento llega a 1936. Y este es como el hito fundador para la comunidad. Y justamente el año pasado se han cumplido 80 años de este hito fundador, entonces el texto está pensado en esa línea, ¿no? Conmemorar los 80 años de la fundación, del reconocimiento, perdón, de la comunidad. Bueno, y de ahí vienen las grandes autoridades de la época, que son los personeros, que es el representante de la comunidad. Es el representante de la comunidad, el que ayuda a manejar las cuestiones internas, pero sobre todo el que es el vínculo con el Estado, con la autoridad gubernamental. Es el que hace las gestiones, es el que se mueve para que se reconozca la comunidad, es el que pide que venga el profesor o que se queja contra el profesor porque no da un buen servicio. Entonces el personero es ahí un actor decisivo y contamos un poco en el texto quiénes son los personeros principales, ¿no? Y además cómo trabajan, porque además ahí también estamos viendo el ejercicio de ciudadanía. Luego, otro hito clave es los litigios territoriales. Toda comunidad campesina siempre tiene conflictos por linderos que no están claramente demarcados. Los dos grandes conflictos van a ser con sus vecinos, Carapo y Pampamarca. Luego, en los años 50, se da una expansión demográfica en Saxamarca, que además se traduce en migración hacia Huamanga, que está al norte, y sobre todo, que es el gran polo de migración, hacia Ica, que está al sur. Ica va a ser ese polo de migración fuerte y donde se van a armar las primeras asociaciones de migrantes saxamarquinos. Toda esta idea de los clubes provinciales, de los migrantes que se van formando en las ciudades, bueno, la gran asociación de migrantes saxamarquinos está en Ica, y luego se construye otro espacio también en Lima, cuando, bueno, se van moviendo hacia el norte, ¿no? Ahí también recogemos algunas historias muy interesantes de comuneros que salen, pero que regresan, porque es una migración así temporal. Hay algunos que se quedan en las ciudades, pero hay otros que regresan, que salen, por ejemplo, al servicio militar obligatorio, o que salen a aprender un trabajo y un oficio a Ica, y que de pasada aprenden, esas dos grandes experiencias los llevan a una cosa fundamental: a aprender castellano, porque es una comunidad eminentemente quechohablante, y dos, a aprender la cultura legal, a cómo moverse, a cómo conseguir, cómo hacer gestiones, cómo hacer documentos. Entonces, para estos dirigentes, la salida, sea el servicio militar obligatorio, o sea, aprender un oficio, es también un espacio como una escuela. Es para ellos como ir a la universidad, una cosa así. La universidad en los 50 es inalcanzable para ellos, pero ese espacio de educación y de foguearse en la realidad es esta salida. Que lo interesante es que luego regresan y todo eso que han aprendido lo vuelcan en sus roles de dirigentes. Y por eso, desde ese momento en adelante, es que se van a ir viendo el acceso a estos derechos. Primero el acceso a carretera, luego el acceso a educación primaria. Lo primero que tienen es un colegio primario, y el colegio secundario lo tiene en la ciudad de Huancazancos, o en la ciudad de Huancapi, que en ese momento es la capital provincial. Y también cuentan sus conflictos con los maestros,
porque los maestros, casi todos que vienen de Huancazancos, cometen algunos abusos, les piden como que cupos, porque se quejan de que el suelo no les alcanza, entonces exigen a las familias que los mantengan, que les den, que les paguen pues, con animales, con alimentación, o que les den una contribución para poder vivir mejor. Entonces hay un conflicto con los maestros porque se siente que abusan, ¿no? Se siente que abusan de la comunidad. Y hay un pleito que va a derivar en la intervención justamente del prefecto o de la autoridad, ahorita no recuerdo si era prefecto, creo que no, de la autoridad, algo así como el comisario de Huancazancos, que se va a meter, porque claro, el dirigente, el personero de la época, Zósimo Chávez, va a hacer toda una movilización para protestar pues, contra estos maestros que sienten que abusan. Y entonces viene la represión desde la Guardia Civil de Huancazancos, la policía de Huancazancos, que vienen, lo arrestan a Zósimo Chávez, lo amarran, lo llevan como si fuera un animal, en descripción literal suya, y bueno, le hacen un juicio, pero al final lo logran soltar, ¿no? Y para Zósimo Chávez y otros dirigentes de la época, ese conflicto es decisivo para buscar la autonomía frente a Huancazancos, porque Huancazancos funciona como esta autoridad que los controla, y más bien buscan defender, convertirse en un distrito independiente para independizarse de Huancazancos. Y hacia eso dirigen este segundo gran hito fundador, que es en el 61, cuando después de unos 4 años de lucha, logran que el Estado los constituya en un distrito independiente. Y por tanto que no depende de Huancazancos. Y de ahí, bueno, de ahí viene el gobierno militar, en los años 70, donde se da una política de promoción de las comunidades campesinas. Es el Estado que comienza a promover a estas organizaciones y que además les pide una reestructuración de su forma tradicional de organizarse. El gobierno militar les va a obligar a que dejen la figura del personero, que es un poco como que personalista, toda la autoridad en una sola persona, y más bien les va a obligar a tener como 2 consejos. Un consejo de administración como una junta directiva, con su presidente, su tesorero, etc. Ese formato clásico de las asociaciones civiles. Y también su consejo de vigilancia, que es como el consejo fiscalizador, ¿no? Los que fiscalizan al ente de autoridad directiva, ¿no? Y ahí se da una serie de situaciones bien interesantes, bueno, que ahí creo, porque estamos con el tiempo encima, se podrá ver en el documento, ¿no? Literalmente el gobierno militar los empodera, hace que tomen todo un discurso mucho más politizado, que comiencen a demandar derechos con mayor certeza de que se van a ser escuchados. Hay un funcionario que está permanentemente inspeccionando y viniendo a ver qué está ocurriendo. Hay una comunicación mucho más fluida, Estado-comunidad campesina, con sus límites evidentemente. Hay algunas cosas que sienten que están interfiriendo con la autonomía comunal. Los conflictos siempre van a estar atentos, pero es innegable que el gobierno militar los politiza y los empodera. Incluso se forma una federación de comunidades campesinas de la provincia de Víctor Fajardo, en la que en este momento está ubicada Saxamarca. Esta provincia se ha creado en 1910, se ha desmembrado de Cangallo, la del 19, y las comunidades campesinas forman una federación, donde participan muchos de los dirigentes de Saxamarca como autoridades. Entonces, como gesto, como hito concreto de esta movilización política de los campesinos. Luego se dan experiencias de granjas comunales como gran innovación de la época para mejorar la producción, justamente en los 60, pero sobre todo se potencia en los 70. Y el gran hito con el que cerramos es el de 1980, cuando llega, cuando se regresa a la democracia después de la dictadura militar. En 1980 los militares dejan el poder, luego además de un intervalo donde se ha formado esta asamblea constituyente que ha dado la constitución de 1979, y en 1980 se llama elecciones donde gana, bueno, Belaúnde Terry, ¿no? Pero lo particular de este año es que por primera vez en la historia del Perú se realizan elecciones para elegir autoridades municipales. Porque antes las elecciones, los alcaldes han sido designados por el Estado. En 1980 la autoridad
local se convierte en una autoridad también elegida. Y por tanto se democratiza más la participación electoral, porque ya no solamente eliges tus representantes al Parlamento, sino también eliges a tu alcalde. Y entonces hay un primer proceso electoral interesante aquí en los años 80. Sí. No, miento. El primer proceso electoral es el del 63, de elecciones municipales. Pero justamente el tema está en que el proceso del 63, de elecciones municipales, no se vuelve a repetir porque viene la dictadura militar. Pues. Ya no se vuelve a repetir y se retoma en 1980. ¿Ya? Y de ahí se comienza a desarrollar más bien el distrito de Saxamarca. Y bueno, hay una última parte referida a las mujeres y su participación en la vida comunal. Para evitar, pues, que queden relegadas. Porque si bien es cierto, las mujeres no son elegidas como autoridades hasta la actualidad en ninguna circunstancia, no ha habido ninguna excepción. Sí es verdad de que participan en las asambleas comunales, que están ahí presentes, o sea, hay una participación, en ciertas circunstancias también votan, son electoras, entonces hay una participación no visible, pero presente, ¿no? Entonces hemos querido poner algunos párrafos sobre cuál es este rol más bien de las mujeres, ¿no? Y sobre todo ligado porque donde las mujeres sí están íntimamente vinculadas, es a la Asociación de Víctimas de Saxamarca, ¿no? Bueno, eso es, creo, lo que tenía para compartirles. Pero no sé si hay preguntas, cosas. Igual, lo que me habían pedido es una presentación general, ¿cierto? He intentado sintetizar 90 páginas en 20 minutos que ustedes. O sea, hay muchas cosas sin duda para profundizar acá, ¿no? Pero les contaba un poco la estructura de lo que se está presente en el texto. Me gustaría saber cuál es el público del libro. ¿Ya? ¿Cuál es su público objetivo? ¿A quiénes apunta? El lenguaje está pensado y está siendo trabajado también. O sea, estamos en un proceso de revisión con el equipo de la DAS, porque la idea es que el texto está dirigido a los comuneros y comuneras de Saxamarca. Y por tanto hay un hilo narrativo bien fuerte. Hemos buscado evitar el sesgo de un texto académico, aun cuando por partes es inevitable utilizar conceptos, problematizar cosas, pero sí se ha intentado construir una narrativa que sea relativamente fluida, ¿no? En castellano intentamos que sea un cuento, ¿no? Intentamos que sea un cuento porque está pensado para los comuneros y las comuneras, ¿no? La idea es que sea usado en la escuela, está la idea y la iniciativa de el texto duro, el texto como narrativa, que sea acompañado más bien por un módulo pedagógico de cómo trabajar la escuela, cómo trabajar la historia local desde el aula escolar. Entonces la idea es que el texto sea usado por los comuneros y las comuneras, ¿no? Y por eso decía, estamos cuidando mucho el lenguaje. Aquí estamos trabajando para ver si hay conceptos que son muy difíciles, si hay conceptos muy abstractos, cómo aterrizarlos para que sea un lenguaje asequible. Entonces ese es el público, ¿no? Ese es el público. No se trata de que sea una tesis, se trata de que sea algo digerible y sobre todo que la comunidad se sienta representada en el texto. Por eso, por ejemplo, el dato que daba, o sea, para un historiador, esa anécdota de las momias que les contaba al inicio no debería entrar, porque es una cosa así anecdótica, absurda. Pero sin embargo, los comuneros lo cuentan tanto que tú dices, es un episodio central en su memoria, tiene que entrar. Igualito, tenemos la fundación de la comunidad en la época colonial, está asociada a una tradición oral, a un cuento que se llama el Joripollito, que no podemos demostrarlo históricamente. Es un relato donde dice que un cacique elabora 3 regalos y lo manda uno al virrey, 2 al virrey, uno de los quiere mandar al rey de España. Luego termina apareciendo, no sé, como un gallito de oro que termina siendo custodiado. O sea, es un cuento, claramente, pero como es tan central para la comunidad, lo hemos incorporado también al relato, a pesar de que como historiadores no podemos demostrarlo.
históricamente. Siempre haciendo la nota de que, claro, es una tradición popular, ¿no? Entonces sí, el público está pensado para ser los comuneros y comuneras, ¿no? Con respecto a la pregunta del público objetivo, mencionaste algo de usar el libro como un cuento. ¿Me podrías explicar esa parte? Porque el libro me menciona que tiene 90 páginas. Ya. Pero no entendí muy bien la parte de asociarlo como un cuento. O sea, a lo que voy es al estilo en el cual es narrada la historia, ¿no? Ahora sí. El estilo, sí. No esté usado en spoilers. Sí, o sea, la idea es que sea un material que pueda ser digerido por la comunidad. Evidentemente no van a leerse 90 páginas, probablemente, pero el punto es que esté el documento de tal manera que sea un texto de consulta para la escuela, para los dirigentes, por ahí va el sentido, ¿no? Y por eso decía de que la idea es también a que el texto, como relato histórico, o sea, que cuenta los hechos de manera ordenada, sea acompañado de una guía pedagógica que facilite al profesor cómo trabajar con ese relato. Evidentemente no le voy a mandar a los alumnos a que se lo lea completo, sino más bien la idea es ir dosificando el contenido para que pueda ser trabajado, ¿no? Quizás, no sé, pues por grados, o sea, el primero y secundario que trabaje el capítulo prehispánico, así sucesivamente, ¿no? Pero eso es una idea que todavía está en elaboración, ahorita estamos terminando el texto, ¿no? Entonces el texto actual está dirigido específicamente a los dirigentes, no tanto, o sea, a los dirigentes. El texto completo y duro, claro, los que se lo van a leer completo, o sea, a ver, vamos por partes. El texto completo de esto que les he presentado es un texto duro, evidentemente, de unas 100 páginas que tendrá, y que claro, está dirigido, está pensado para que sea ahorita leído y discutido con estos dirigentes que sí, en la medida en que manejan una cultura letrada, se lo van a comer completito y además van a ir a la reunión de la validación. En la página 71 dices esto y no estoy de acuerdo porque así ha pasado. Pero también, como te digo, está pensado para que quede luego ya impreso y diagramado, que quede como varios ejemplares en la comunidad, para que pueda ser utilizado como texto de consulta. Principalmente estamos pensando en la escuela, ¿no? Principalmente en la escuela. Una pregunta, ¿ustedes han recopilado parte del material que, digamos, que constituiría su cultura visual, la cultura visual del lugar de Saxamarca? O sea, digo, tejidos, bordados o ese tipo de cosas. Lo que tenemos a nivel de material visual son fotografías de los dirigentes, que algunas las he puesto ahí en el PowerPoint, pero a nivel de, por ejemplo, de cultura material, de tejidos, de objetos, nosotros no hemos entrado por esa dimensión. No sé si hay ese material que haya recopilado otros proyectos. La primera fase de la colaboración con los voluntarios de historia es que ellos les van a entregar el libro, ¿no? El texto. La idea es que en el mes de junio se va a hacer la validación, como dice Juan Miguel. El texto ha sido recogido a través de la historia de vida, el testimonio de los pobladores y pobladoras de Saxamarca, un grupo de 14, 15 comuneros. Ellos van a revisar y van a dar su opinión, qué les parece, si se entiende o no se entiende. Entonces en esa fase termina esta primera fase y sigue la continuación en la que el texto va a ser no como aparece o normalmente tenemos el texto, ¿no? Lleno de letras, entonces porque también el objetivo es que este libro va a ser dirigido a la población, es la comunidad. O sea, es la comunidad que nos pide hagamos la historia de Saxamarca y la construcción de esta historia se está haciendo conjuntamente de ellos a partir de su voz, a través de su experiencia. La idea ahí es para que ya la segunda fase sea, se incluyan igual dibujos, se incluyan fotografías. Entonces esa es la segunda fase de la que se va a trabajar. Entonces el aporte igual del curso de ilustración de proyectos integrales es eso, ¿no? Entonces la segunda fase que vamos a continuar. Una notita a partir de lo que dice Alicia, claro, o sea, es cierto, está el texto como relato continuo, pero también vamos a poner como que recuadros con, por ejemplo, el mapa de don Zósimo Chávez, o la comunidad de Saxamarca en 1958 como fotografía, o la biografía de don Policarpio Yanqui
dirigente de los años 60. O sea, va a haber una serie de recursos que, claro, van a complementar el texto más duro, de tal manera que, claro, o sea, lo que siempre pasa con los libros de historia, cualquier texto, ¿no? Lo que la gente hace es agarrarlo, y yo me acuerdo cuando era niño, lo que veía eran los recuadritos y las imágenes. Entonces, ¿qué es otra forma de apropiarse del relato? Es otra forma de apropiarse del relato, pero claro, también permite la mirada, para quien le interese, de profundizar sobre el contenido mismo, ¿no? Que como les digo, les va a interesar a los dirigentes como contenido duro y también yo creo que a nivel de la educación escolar. Sí, y también depende mucho en este proceso de validación, depende mucho de la población, de la asamblea, quien va a determinar en realidad cómo quiere que este texto sea, ¿no? Porque el enfoque mismo que se maneja es esta cuestión más participativa en la que se escucha a los comuneros y tomamos en cuenta la opinión, ¿no? En el caso de que no les gusta alguna parte y dicen, ¿sabes qué? Esa parte no me gusta, simplemente no entra. Entonces, porque al final este producto es para ellos, ¿no? Y yo les voy a pedir disculpas porque estoy 20 minutos más tarde de lo que debía irme. Pero igual, más bien gracias por la oportunidad de conversar de esto y cualquier otra consulta a través de ellas me entero y además, según me han contado, habrá otros espacios para seguir intercambiando, ¿no? Bueno, me tengo que ir, pero yo dicto en otro sitio 11 y 15 fuera de acá, entonces Muchas tengo que volar. gracias.